Cuando hablamos de esclavitud, todos pensamos en la trata de negros, ampliamente documentada por la historia, y creemos que ya es cosa del pasado, que la esclavitud no existe y que somos personas libres. Sin duda, hay mucho que decir sobre las nuevas esclavitudes que no han cesado en el mundo, y cito aquí un texto publicado en el portal www.humanium.org, donde se indica que, abro comillas, hoy se considera la esclavitud cualquier situación de explotación donde una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia u otras formas de coacción. Además, se afirma que la esclavitud moderna afecta a más de 40 millones de personas y se manifiesta notablemente en el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas, el matrimonio obligado, la trata de seres humanos, la explotación sexual y el reclutamiento forzoso de niños en conflictos armados. Cierro comillas. Un tema sin duda álgido que no voy a tratar en esta reflexión, pero que sirve para extrapolar algo que considero, guardadas las proporciones, una forma de explotación y maltrato. Los horarios y otras situaciones laborales, sobre todo en las regiones de Colombia, donde algunos jefes quieren abusar de sus empleados por su condición de inferioridad y obviamente de necesidad. Es claro que por organización y acatando la ley que estipula el cumplimiento de cierto número de horas laborales, las entidades públicas y privadas fijan sus horarios de atención al público y de trabajo para sus empleados. Pero el tema va hacia la fijación que tienen desde algunas áreas o jefes administrativos que consideran que llegar un minuto tarde o irse un minuto antes es una falta. De hecho, los reglamentos internos, pequeñas fuentes de poder y de abuso, estipulan toda clase de sanciones por minutos de retraso en el cumplimiento de los horarios, desde faltas leves pasando por llamados de atención, anotaciones en la hoja de vida, hasta las sanciones graves que pueden significar suspensiones según la entidad. Lamentablemente se sigue pensando que el buen trabajador y el eficiente es el que cumple estrictamente sus horarios y el que permanece sentado en su lugar. Es decir, los jefes lo que valoran y miden para definir la eficiencia de un empleado es la llamada hora nalga. Que el trabajador llegue temprano, que se mantenga en su puesto y si es posible se vaya más tarde sin cobrar horas extras es el ideal para muchos líderes de procesos. Y claro, no falta el trabajador rana que está muy pendiente de pasar reportes cuando alguna situación se escapa al ojo del jefe, ganando con esto indulgencias y favoritismos. Para asumir estos controles, las entidades han dispuesto desde planillas escritas que se deben diligenciar en cada entrada y salida hasta las nuevas medidas tecnológicas con huella digital o reconocimiento facial. Esto se utiliza no por seguridad como debería ser y para controlar el acceso a áreas exclusivas para empleados, sino para tener la evidencia de cada minuto perdido por el trabajador. En algunas oficinas hasta se controla el tiempo que un trabajador puede demorarse tomando un café, lo que genera aún más estrés para los empleados. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI aún se esté implementando una política tan absurda para la gestión de personal? Todavía hay jefes, directores o gerentes de gestión humana que creen que la productividad mejora con estas medidas, o lo que es peor, directivos que no saben de gestión humana, pero que por estar por encima en el organigrama imponen estas medidas. Ya se ha demostrado que la productividad no es la sumatoria de horas trabajadas. Incluso entre más largos son los horarios, menor es la productividad. Y peor aún, cuando el clima laboral es hostil, lo que es muy común, y cuando el sentido de pertenencia por la empresa es casi nulo. La realidad es que se trabaja porque se necesita el salario y punto. Y eso genera una situación desfavorable para el trabajador. Así, mientras en el mundo, y excepcionalmente en algún par de empresas de Colombia, se están implementando nuevos modelos de trabajo apostándole a una jornada laboral de 4 días, para que el trabajador tenga tiempo para él y su familia, o se adaptan medidas de trabajo híbrido y remoto para flexibilizar los horarios y dar nuevas alternativas a los empleados, en las regiones se sigue presionando al trabajador a sabiendas que se encuentra en una clara situación de desventaja y vulnerabilidad. Es tan compleja la situación económica del país y de las regiones que la mayoría no se atreve a renunciar o a denunciar los maltratos y acosos por miedo a perder la fuente de su sustento. Somos esclavos de esta clase de trabajos, aguantando de todo, sacrificando nuestro tiempo y nuestra salud para cumplir metas de otros, enriqueciendo a otros, pagando los altos salarios de los directivos para recibir una compensación salarial que solo alcanza para pagar las deudas del mes y volver a empezar, en un círculo vicioso que no permite el progreso personal ni profesional.
Ni qué decir de la clase de contratación, que cada vez es más desventajosa para el trabajador. Ahora es casi una fortuna conseguir un puesto y tener un contrato laboral indefinido. Las empresas buscan su beneficio y por eso optan por contrataciones por periodo fijo, estabilidad en la cuerda floja porque se pueden renovar o no, cada 6 meses, cada año o cada que el empleador quiera, por OPS, sin estabilidad, honorarios que tienen 1000 descuentos, lapsos entre un contrato y otro donde se trabaja pero no se paga y continuidad ligada a favores políticos, o por lo que llaman obra o labor, todo por lo general en detrimento del trabajador. Y cuando hablamos de los permisos que requiere un trabajador, entramos en otro terreno sensible. Es cierto que hay algunos amparados por la ley, como los permisos médicos. Sin embargo, en las empresas le piden al empleado que sea tan considerado y pida sus citas médicas en horarios extralaborales, lo que significa que sean muy a la madrugada o en la noche, así no afectan a la empresa. Ni qué decir lo que sufrimos muchas mujeres cuando tenemos hijos pequeños, porque cada solicitud para asistir a la entrega de notas, a las actividades escolares o cuando se presentan imprevistos en el hogar, todo significa un malestar para la empresa. Recibes el permiso de mala gana en el mejor de los casos y hasta te hacen sentir culpable por pedir ese tiempo por demás justificado. Otro tema son las cargas laborales, que rara vez están sustentadas en un estudio técnico serio. Lo normal es asignar más y más funciones a los empleados, reducir cargos y que las personas asuman las labores de 2 trabajadores sin que su salario aumente, o que se asignen encargos cuando algún superior sale de vacaciones, lo que implica más trabajo y más responsabilidades, pero sin que ello signifique cambios en la remuneración, ya que el encargo es solo de nombre, así la empresa se ahorra una platica. Los salarios son otro dolor. Se definen según el perfil del cargo, nivel educativo, funciones, experiencia, etc. y el valor del mercado, lo que en la realidad se traduce en baja remuneración. De 1 a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para profesionales a quienes se les pide experiencia, especialización, manejo de idiomas, herramientas digitales y muchas cosas más que no se ven reflejadas en los ingresos. Y las diferencias entre cargos generalmente son abismales, porque los directivos reciben salarios por encima de los 6 salarios mínimos mensuales legales vigentes, duplicando hasta triplicando lo que se le paga a la gran mayoría de empleados. Obviamente es de suponer que el nivel directivo es más exigente, requiere mayor formación, etc. Pero en la realidad las entidades pueden tener entre sus empleados personas más calificadas que los mismos directivos, pero con condiciones laborales muy diferentes. Es cierto que el trabajo es una bendición, más en una economía como la regional tan carente de oportunidades. He sido empleada la mayor parte de mi vida y de verdad agradezco a las entidades de las que he hecho parte. De muchas guardo un buen recuerdo y una sincera gratitud. Todo trabajo es enseñanza para la vida y contar con un ingreso te permite, de una manera u otra, planificar tus gastos, endeudarte para conseguir algunas cosas. Es mejor trabajar que buscar trabajo, como dicen los abuelos, pero no se puede ocultar que las condiciones laborales en Colombia no son las mejores y por ello la vulnerabilidad y dependencia que deben enfrentar los trabajadores. Es hora de que las entidades públicas y privadas piensen más en sus trabajadores, más allá de la reforma laboral o de las políticas de bienestar, que son muy lindas en el papel y poco efectivas en la realidad. Es hora de valorar el talento humano, que es el principal capital de cualquier empresa, de generar medidas que de verdad generen sentido de pertenencia, donde se trabaje por metas y resultados, con horarios flexibles, en una cultura organizacional donde se valore el compromiso. El trabajo, sin duda, debe dignificar al hombre y sin ignorar que toda empresa necesita rendimiento y tiene un fin lucrativo, es precisamente cuando se logra una sinergia con los empleados lo que aumenta la productividad y hace que se superen las metas. Sin duda, hay mucha tela por cortar en este tema. Ojalá que se genere un instante de reflexión que nos lleve a concentrarnos en lo importante, para que las entidades vuelvan a la esencia y valoren realmente el talento humano, que es el que permite la creación, mantenimiento y progreso de las empresas y organizaciones.